que estemos haciendo el esfuerzo de aprenderlo de memoria. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos hoy a considerar 4 y 5, pero como el 6 es como un paquete, decimos, vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mediante, miraremos el versículo 6 por sí solo en el próximo estudio, pero hoy vamos a considerar el 4 y el 5. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de abrir tu palabra de nuevo. Señor, ayúdanos a entender cómo eres tú, ayúdanos a entender cómo somos nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ver nuestra maldad, nuestro pecado a tus ojos, y saber, Señor, con regocijo podemos decir que Cristo murió por mí. Ayúdanos, Señor, a entender eso en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, antes de empezar voy a haceros unas preguntas. Cada uno puede pensar, ¿cómo has hecho tu trabajo en el día de hoy? ¿Tu trabajo fuera o tu trabajo en casa? ¿Qué actitud has tenido hacia tu trabajo? ¿Cómo has hablado con tus hijos hoy? ¿O cómo has hablado con tu marido hoy? ¿Qué decisiones has tomado a lo largo de esta semana? ¿En qué has gastado tu tiempo libre esta semana? Son preguntas de todos los días. ¿En qué has gastado tu dinero? Te estoy preguntando cosas prácticas, y quizá te sorprendería si te digo que todo eso tiene que ver con la doctrina que tú tienes. Dices, no, la doctrina es para la iglesia, la doctrina es lo que aprendemos, pero eso no tiene que ver con cómo llevo mi casa o qué hago en mi tiempo libre. ¿Qué tiene eso que ver? Pues tiene mucho que ver, porque todo lo que nosotros creemos tiene un efecto en nuestras vidas. Tu doctrina de vida, sea lo que sea, va a moldear lo que tú eres y lo que tú haces. Tu concepto de Dios determina tus acciones. Así que no vamos a separar la doctrina de la vida. La doctrina no es solo algo de la iglesia, algo que aprendemos, y menos mal que tenemos una sana doctrina, pero eso no llega a afectar mi vida, claro. Eso siempre va a afectar tu vida, siempre, siempre. Y siempre busquemos no solo tener una doctrina buena, conocimiento no, que tengamos una doctrina que podamos aplicar a nuestra vida, porque nuestro propósito en esa vida es parecer más al Señor Jesús, glorificar a Dios en nuestra vida, en las cosas diarias, en la casa, en el trabajo, con los hijos, con el marido. Esas son las buenas obras que resulta de la salvación. Y vamos a ver un poco eso en esta tarde, pero vamos a ver la doctrina más básica, quizá la doctrina fundamental de la salvación, y es la muerte sustitutoria de Cristo. Los teólogos lo pueden llamar la muerte vicaria de Cristo. Simplemente quiere decir, Cristo murió por mí, así de sencillo. Y esa doctrina es una roca para tu vida, para mi vida y para
la eternidad, desde luego. Ahora, hablando con personas, poca gente va a poder negar la muerte de Cristo. No lo van a negar. Saben que es un dato histórico, que Jesús de Nazaret murió fuera de las murallas de Jerusalén a la edad de 33 años, fue colgado en una cruz y fue crucificado. Ese es un dato histórico. Ahora, quizá te dicen que fue una lástima, que fue una persona no entendido por su sociedad, pero afirmarán que sí, que murió. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué murió? Y es de eso, de tu respuesta a esa pregunta, depende toda tu eternidad. La respuesta que tú tienes a esa pregunta. Y vamos a ver en estos versículos, primero en la segunda parte del versículo 4, hay la respuesta de algunas personas a esa pregunta. Los judíos, de quienes estaba profetizando Isaías, dice allí, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y seguramente los judíos, viendo los sufrimientos de Jesús, un sufrimiento tan duro o tan radical, pues pensaban que estaba siendo castigado por Dios, porque verle morir en una cruz para ellos era tan repulsivo. Ellos sabían por la ley de Moisés, en Deuteronomio 21:33, que el que fuera colgado en un madero era maldito, y maldito por Dios. Entonces era un castigo terrible, era una muerte terrible. Entonces, si estás siendo castigado por Dios, el razonamiento sigue, pues entonces tiene que ser un gran pecador. ¿Tenían razón con lo que pensaban? Tenían razón de que Dios le estaba castigando, pero por supuesto que no tenían razón de que estaba castigándolo por su propio pecado. Pero claro, ellos durante todo su ministerio le habían llamado loco, le habían llamado pecador, habían dicho que tenía un demonio, entonces le veían morir como es lo que merecía. Pero desprecio total, incluso podríamos decir blasfemia, porque están atribuyéndole pecado al Hijo de Dios. Y habían perdido la verdad más grande, que Cristo estaba muriendo en su lugar, de ellos, por su pecado de ellos, no por el suyo propio. Entonces, en los versículos 4 y 5 vamos a ver este porqué de esta muerte. Y es mi deseo, he estado pensando mucho en esta semana era nuestra culpa, nuestro merecer de estar allí. Y sin embargo, Cristo estuvo allí por nosotros. Quiero que veamos en esta tarde, este es un estudio bastante serio, quiero que veamos el pecado que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo que nosotros merecíamos, Cristo lo sufrió por nosotros. Y antes de empezar, me encanta cómo empieza el versículo 4, empiezo con esta palabra, ciertamente. No hay cosa más segura para basar mi fe que Cristo llevó mi culpa y pagó mi deuda en la cruz. Es cierto eso, es seguro, es firme. El Evangelio es como una roca firme y puedo depender de él. Mi seguridad se basa en la persona y en la obra de Cristo. Cristo murió, Cristo la persona murió, la obra que hizo, y luego mi fe dice, fue por mí. Y eso es la salvación, así de sencillo. Yo baso mi salvación, mi seguridad en Cristo y lo que hizo por mí. Ahora, es muy importante eso de que mi seguridad esté basada en Cristo, no en mi decisión, la decisión que yo hice hace tantos años, o incluso ni siquiera en mi fe, porque yo no me puedo fiar mucho de mi fe.
Esto me toca a mí porque cuando yo era jovencita, yo luché bastante tiempo con dudas sobre la seguridad de mi salvación. Yo conocí al Señor con 9 años en mi casa, pero luego en la adolescencia, pues yo pensaba, ¿y si no he creído de verdad? ¿Y si no he sido sincera? Y a lo mejor no lo estoy guardando como debo guardarlo. Y todo eso me daba muchas vueltas y me atormentaba durante muchos años, hasta que me di cuenta que mi salvación no depende de mi decisión, por muy sincera que fuera. Yo no puedo depender de mi propia fe, sino que mi salvación, mi seguridad, tiene que descansar en la obra inquebrantable de Cristo. Y la palabra inmutable, la palabra que no va a cambiar. Dice aquí, ciertamente, y eso es lo que debemos de basar nuestra salvación, nuestra seguridad. No bases tu seguridad sobre tu decisión o sobre una notita que tienes ahí al principio de la Biblia que dice la fecha que te convertiste. No hay nada malo en escribir la fecha en la Biblia, pero de eso no puedes depender. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Me acuerdo de escuchar el testimonio de una chica una vez y me dejó súper triste porque decía, yo cuando tengo dudas me voy a mi Biblia y tengo allí firmado la fecha de mi conversión y ya me quitan las dudas. No mires a eso para la seguridad, mira al Señor, mira a la obra que hizo Cristo y eso es lo que nos trae seguridad. Su muerte, su obra, eso es lo que siempre nos va a traer seguridad a nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que es tan cierto? Pues que Cristo murió por nosotros. Voy a dividirlo como en dos aspectos. Cristo llevó primeramente la carga de mis pecados, en el versículo 4, y en segundo lugar, Cristo llevó el castigo de mis pecados. Ahora, como muchas de las doctrinas de la salvación se entrelazan bastante, pero he intentado separarlo un poco, pero algunas cosas coinciden con un tema que coincide con otro, pero bueno, en primer lugar, Cristo llevó la carga de mis pecados. Hemos visto que Cristo no solo fue blasfemado por los hombres, pero también azotado, herido y abatido por Dios. Cristo, el Santo Hijo de Dios, el que Pedro dice en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue quien tuvo que llevar la carga de mis pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro, en este mismo capítulo. Así que fue cargado con nuestros pecados, todo nuestro pecado y todos los efectos de nuestro pecado. Ahora, voy a explicar algo aquí, porque es importante entender que lo que Jesús llevó fue nuestro pecado. Ahora, este versículo, soy consciente que ha habido mucha discusión en cuanto a ese versículo. Dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, si Jesús llevó mi enfermedad y mi dolor, entonces pregunto, ¿tengo derecho o eso es una promesa de tener una salud perfecta? Y si no, entonces no estoy reclamando bien esta promesa o no estoy teniendo fe. ¿Es así? ¿Lo habéis oído eso? Incluso he oído a personas orar por la sanación de un familiar y citar este versículo. Incluso en nuestra iglesia. ¿Es así? Ahora, sé con toda seguridad que Jesús, que Cristo, que Dios sana a las personas. Lo hemos visto y gracias a Dios por esos milagros que Él hace en las vidas, en el cuerpo de miles de personas. Pero orar usando esto como un reclamo realmente contradice la experiencia de miles de santos, de creyentes en la palabra de Dios que fueron personas enfermas, ¿no? Y personas a través de toda la historia que aman al Señor y han tenido que luchar con la enfermedad. Entonces, ¿qué significa eso? La sanidad del cuerpo
fue parte de la obra que Cristo llevó al cabo en la cruz? Pues sí, sí, porque la enfermedad y el dolor son los efectos del pecado y Cristo cargó con los efectos del pecado también. Y al final sí que va a desaparecer toda enfermedad. Todo dolor algún día va a desaparecer, pero será en la resurrección, cuando este cuerpo que ahora está roto y afectado por la tierra rota y quebrantado donde vivimos, pues en el día ese, cuando nuestro cuerpo esté hecho como el cuerpo del Señor Jesús, entonces sí que habrá sanación completa. Pero hasta entonces tenemos que seguir luchando en ese vaso de barro que tenemos con lo que el Señor mande a nuestra vida. Así que Cristo cargó con mi pecado y con todos sus efectos. Piensa ahora por un momento en la carga de todo tu pecado. Cada pensamiento, cada actitud, cada palabra, cada hecho que va en contra de la ley de Dios. Y el dolor y el sufrimiento que eso ha acarreado y ha dado a otras personas. Y luego piensa, multiplica esa carga por la carga de pecado de todos nosotros aquí. Y luego multiplica eso por el pecado de todos los que han creído en Cristo y todos los que van a creer en Cristo, amontonados sobre las espaldas del Hijo de Dios. Y Él los llevó. Una carga que tú y yo no podríamos llevar, y sin embargo Cristo lo llevó por nosotros. No solo lo llevaba encima de Él, pero lo quitó de nuestra espalda. Y luego lo quitó de en medio, se lo llevó fuera, lo quitó todo. Se fue para siempre. ¿Habéis leído el libro del Progreso del Peregrino? Y si no, pues léelo, que es muy importante en la vida cristiana. Ese pobre que había salido de la ciudad de la destrucción y iba cargado con un bulto que era su pecado, y no podía, se tropezaba, estaba hundido debajo de ese bulto hasta que llegara a la cruz de Cristo. Y allí en la cruz, de repente, cuando él entiende lo que es la obra de la cruz, ese bulto que tanto le había molestado, ese bulto se soltó y se fue rulando y desapareció para siempre. Y estaba libre. Y eso es un cuadro tan bonito de lo que pasa con nuestro pecado. Cristo lo llevó y lo hizo desaparecer para siempre. ¿Os acordáis de esa canción que cantamos? No sé si voy a acordar la letra. Llevaba un peso tan abrumador, buscaba abrumador, en vano un libertador. Miraba el futuro con lloro y temor. Cada ser salvo. Vale, y ya está. Y luego el coro nos lleva a la cruz de Cristo, nos lleva a la sangre de Cristo, que es lo único que puede quitar esa carga. Entonces, algunos aspectos de esta carga, ya no llevo la carga de la culpabilidad de mi pecado. El pasado, con toda su culpa, ya no me puede condenar. Piensa en eso, hermana. No hay nada escrito en contra de mí. Piénsalo. No hay nada que me puede condenar. Colosenses 2, hay un versículo impresionante, solo puedo llamarlo asombroso. Colosenses 2, versículo 13 nos dice que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, y luego el versículo 14 hay un cuadro tan precioso de estar libre de culpa. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a su cruz. Todo lo que había en contra mía, y había mucho, todo lo que había en contra de ti, y había mucho, ya no está.
Cristo lo quitó de en medio cuando lo clavó a su cruz. Está borrado, está quitado, anulado es la palabra. ¿Eso lo entendemos de verdad? Así que no carguemos con la culpabilidad de los pecados pasados, porque Cristo te ha quitado esa carga. Y Satanás no puede condenarte por eso, porque Cristo, si tú estás en Cristo, Él te ha quitado esa carga. Entonces, si somos libres, vivamos como unas que son libres. No con ese yugo de esclavitud encima, como dice Pablo a los Gálatas. Cristo nos ha quitado la carga de la culpabilidad. También nos ha quitado la carga del poder del pecado. Ahora, el cristiano, la cristiana, aunque luchamos en esta vida con el pecado, la persona que conoce al Señor quiere, su deseo es vivir una vida santa y cada día parecer más al Señor. Eso es nuestro deseo. Y sabes que Cristo en la cruz compró esa victoria para que pudiéramos tener la victoria de vivir una vida que le agrada a Dios. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Todas las herramientas, todo lo que necesitamos, Cristo lo ha comprado para nosotros. Ha roto el poder del pecado y el pecado ya no tiene que reinar en nuestra vida. No tiene que tener dominio. Una cristiana es una persona que tiene el hábito de la santidad. Ahora, quizá debo decir la práctica. He visto tanto en la tele estos días de los hábitos de la santidad, que no son tan santos, que no nos confundamos. La práctica una persona que ama al Señor, una cristiana, es una persona que tiene la práctica de la santidad y no la práctica del pecado. Así de sencillo. Eso está explicado en 1 de Juan 3, 8 y 9, cuando dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así, no practica el pecado. Cristo me ha quitado la carga del poder del pecado. Entonces, si siempre estoy viviendo derrotada y cediendo al pecado, entonces o no conozco, no entiendo esta verdad, o no soy hija de Dios. Así de sencillo. Porque Cristo me ha dado el poder de vivir una vida que le agrada a Él. También podemos decir que Cristo me ha quitado la carga de llevar el dolor sola. Y eso es una carga muy pesada de llevar. Cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, la prueba, hay de la persona que tiene que cargar esa carga solo. Pero la hija de Dios tiene uno que entiende su aflicción. ¿Os acordáis del estudio de la otra vez? Es el varón de dolores. Es el único que puede quitar las lágrimas cuando pasamos por las pruebas. Y cuando fallamos, Él es quien aboga por nosotros. Él es nuestro abogado. 1 de Juan 2, 2. Él es el que ora, intercede y está delante de Dios en cada momento de nuestra vida, viéndome en mi aflicción. Uno que me consuela en todas mis tristezas, como dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 1, 4. Porque en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él lo sabe, Él ya lo ha pasado. La tentación, la tristeza, la aflicción, Él sabe lo que es porque lo ha pasado antes que yo. Pero Él ha prometido estar conmigo y esa es la bendición. Ha prometido su presencia todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, ¿por qué seguimos llevando nosotros solas esa carga de dolor? Y hermanas, es lo que yo más tengo que aprender, porque sigo haciéndolo. Yo tengo que aprender a hacer eso. A veces hasta me pongo mala, casi me enfermo por pensar que yo solo me llevo esa y no acudo al Señor cuando el Señor está allí para ayudarme. Y lo que tenemos que hacer es echar nuestra ansiedad sobre Él
porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo también nos ha quitado la carga de una muerte sin esperanza. Y sin Cristo, hemos hablado un poco de eso en esta tarde, sin Cristo la muerte es una tragedia. La muerte sin Cristo es una tragedia, es la tragedia de todas las tragedias. No hay ni un solo rayo de luz en ese valle, pero para el cristiano es solo el valle de la sombra de la muerte, como dice Salmo 23. Y donde hay sombra significa que tiene que haber luz. No hay sombra sin luz. Y Cristo es la luz en ese valle. Y Cristo va a estar con nosotros. Cuando nos toque ese valle, vamos a decir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Cristo es el que me va a llevar a la casa de su Padre. Y luego podremos decir, en la casa del Señor moraré por largos días. Eso es, Cristo ha quitado toda la oscuridad de la muerte para el cristiano. Y ahora tenemos esperanza, lo que no tiene los que viven sin Cristo. Eso nos lleva a hablar de la última carga aquí que he puesto, que nos ha quitado la carga del infierno. El infierno es lo que merecemos. No somos buenas personas. El mundo quiere decir, bueno, en el fondo era buena persona. Yo espero que en esta tarde aprendamos que no somos buenas personas. Por nuestro pecado merecemos el infierno, pero Cristo llevó nuestro pecado, quitó nuestro pecado y ahora no hay infierno para la persona que cree en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Soy salva del infierno porque Cristo llevó mi carga. No es motivo de regocijarnos, no es motivo de dar gracias y arrodillarnos, decir, Señor, gracias, gracias. En segundo lugar, Cristo llevó el castigo de mi pecado. Es otro aspecto de esa obra de sustitución que hizo Cristo en la cruz. Murió en mi lugar, lo que yo merecía, Él lo sufrió. Ahora, en medio de toda la doctrina difícil que puede haber o el hombre pueda estudiar en cuanto a la doctrina de la cruz, hay solo una cosa que tenemos que entender, y creo que era John Newton que lo dijo, el que escribió Sublime Gracia, hay una cita de él que dice, yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Eso es lo único que hay que entender. Yo merecía estar allí, pero Cristo llevó mi castigo. Ahora, esto implica que había algo digno de castigar. Nosotros ya hemos hablado bastante de la maldad del hombre, al principio del capítulo, su orgullo, su incredulidad, pero Dios quiere que nos identifiquemos nosotras con esa maldad. Dice aquí, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, aquí la maldad es mía. No lo digo, bueno, el hombre es malo. Los que rechazaron a Cristo eran malos, ¿no? Los malos somos nosotros, las malas somos nosotras. Yo soy la mala. Estas palabras, hay algunas palabras que nos explican un poco cómo es nuestra maldad. Rebeliones. ¿Qué es la rebeldía? Pues significa rehusar obedecer aún conociendo la ley. Sé lo que debo hacer, pero no lo voy a hacer. Eso es rebeldía. Es un rechazo de la autoridad de Dios. Porque el pecado no es solo lo que yo hago, es mi actitud hacia él. ¿Te acuerdas de Faraón en Egipto cuando estaba confrontado con lo que Dios le había mandado por Moisés y Aarón? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién es Jehová que yo le obedezca? Yo creo que eso podría explicar la filosofía del hombre y la mujer hoy en día. ¿Quién es Dios para que yo me someta a Él? Yo soy mi propio Dios, yo no me tengo que someter a nadie. Yo lo veo en los adolescentes con quien estoy todos los días.
no se quieren someter a nadie. ¿Quién es él para decirme que yo haga eso? ¿Y qué derecho tiene el profesor de decirme eso? Y lo veis en vuestros hijos también desde muy pequeños. Ya te desafían y siempre van a ver hasta dónde llegan. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Porque nacen con un corazón que va en contra de la autoridad y por consecuencia de tu autoridad también. Pero debemos mirar nuestro propio corazón, no solamente los niños, los adolescentes. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida sabiendo que íbamos en contra de Dios? Y sin embargo, lo hicimos. Quizá pensábamos que sabíamos más que Dios. Qué necios que somos a veces. E incluso si no has cometido quizá el pecado, pero en tu corazón sí, porque tu deseo es un deseo rebelde y mi corazón también los deseos mismos son rebeldes. Luego está la palabra pecado. Sabemos que eso significa no quedar corto de la gloria de Dios, fallar en el blanco. Dios nos ha dado la conciencia para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que pasa es que el hombre va endureciendo la conciencia. Dios nos ha dado su palabra para ver que Dios pide, ese es su estándar y nosotros no llegamos. Pero ¿sabes lo malo? Que al hombre le gusta estar en sus tinieblas. Dice Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Acuérdate de tu vida sin Cristo y piensa en las personas alrededor, van en sus tinieblas y piensan que están bien. Son pecadores, somos pecadores. Luego la palabra curados nos implica que estábamos enfermos, ¿vale? Y por supuesto que el pecado es como una enfermedad, es como una plaga. Si de verdad queremos saber cómo Dios ve nuestro corazón, nuestro pecado, el versículo impresionante en Isaías 1, 5 y 6, que explica, desde luego no pinta un cuadro muy bonito. Dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Isaías 1, 5 y 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es un cuadro horroroso, pero ese es nuestro corazón. Enfermos de mente, de voluntad, de corazón, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo nuestro ser. Así es el pecado, es una enfermedad que entra como la lepra, como el cáncer, invade todo nuestro ser y afecta cada parte de nuestra vida hasta que llegue la muerte. Y hermanas, hasta que veamos cómo somos así de corrompidos, así de mal por el pecado, no vamos a buscar la cura. No vamos a buscar a Cristo, que es, gracias a Él, es la cura por nuestro pecado. Y también habla del castigo de nuestra paz. Si no hay paz, hay guerra, ¿no? Entonces eso nos explica que estábamos en guerra contra Dios, estábamos enemistados contra Dios, somos enemigos. Colosenses 1:21, extraños y enemigos nos llama Pablo. Nada de paz. El pecado nos separa, nos hace extraños y enemigos de Dios. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay separación, hay una barrera. Eso es lo que ha creado nuestra maldad. Ahora, esa es la maldad
y no digamos la maldad del hombre, esa es la maldad mía, la maldad de mi corazón. Y Dios solo puede hacer una cosa con la maldad, es juzgarla. Si Dios va a ser Dios, Él tiene que juzgar el pecado. O lo juzga en mí, o lo juzga en un sustituto. Y por supuesto, y gracias a Dios, que tenemos el sustituto, que es Cristo. Él llevó mi castigo, y eso nos lleva a pensar en la obra de Cristo. Él llevó mi castigo, fue juzgado por mi maldad, y yo recibo todos los beneficios de su perfecta obediencia, esa obediencia que le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Me acuerdo de una cita de un pastor mío que decía, Él sufrió lo que yo merecía para que yo disfrutara lo que Él merecía, lo que Él merece. Y qué bendición. Cristo sufrió en mi lugar. Hay palabras aquí para explicar sus sufrimientos físicos. Tenemos la palabra herido, el herido fue. La palabra es punzado. En el Salmo 22, que habla de los sufrimientos de Cristo, es profético, es un salmo mesiánico, profético. De hecho, es posible que Cristo estuviera citando ese salmo en la misma cruz, porque empieza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habla en el versículo 16, dice, horadaron mis manos y mis pies. Es una clara referencia a los clavos en las manos y en los pies. También en Zacarías usa la palabra traspasado, y eso es hablando de los sufrimientos de Cristo. También la palabra molido, que quiere decir quebrantado por los sufrimientos tanto externos como internos, y habla de su llaga, lo que ha proporcionado todos esos golpes. Un sufrimiento corporal que no solo no lo ha sufrido ningún ser humano igual, pero no lo podemos ni imaginar hasta qué punto tuvo que sufrir físicamente. Pero eso no fue todo. Cristo también estaba luchando una batalla contra Satanás. ¿Os acordáis que Dios le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar? Y gracias a Dios que lo único que pudo hacer Satanás fue darle un golpe en el talón, pero lo hizo y le dio el golpe. Pero gloria a Dios que nuestro sustituto pudo vencer a esa antigua serpiente y darle el golpe mortal en la cabeza y herirle para siempre. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando habla aquí del castigo, es el castigo que un padre administra a un hijo. Y aquí es misterio de todos los misterios, que Jehová Padre, aquí debemos de adorar en reverencia, porque Jehová Padre tomó su espada y la desenvainó contra su propio hijo. No porque él merecía el castigo, por supuesto, porque él era mi sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Legalmente Dios imputó todo mi pecado a Cristo, y Dios miró a su Hijo y lo trató como si fuera mi pecado. Pensar en eso. Sin pecar Cristo, sin corrompirse Cristo. Dios visitó con ira a Cristo en mi lugar y en tu lugar, y como cabeza de todos los que iba a ser su cuerpo en el futuro. Y ahora yo puedo decir, tú puedes decir con el salmista, cuando dice, bienaventurado al hombre que Jehová, bienaventurado el hombre, la mujer, a quien Jehová no inculpa de pecado.
Y Dios no va a inculpar de pecado a la persona que ha creído en Él, porque ya ha culpado a Cristo. Ya Cristo fue en lugar mío. Eso es misericordia, eso es gracia. No podemos explicarlo nunca, no podemos entenderlo nunca, pero podemos experimentarlo y eso es la bendición. Y en último lugar, Cristo ganó la victoria. Dice, fuimos curados. Y está esto en pasado porque sabemos que ya está hecho, ya está la victoria terminada. Ya no queda más juicio para la persona que cree en Cristo. ¿Hay alguna noticia más grande que esto? Que Dios es satisfecho con el sacrificio de Cristo, que mi deuda está pagada y que soy libre. Otro himno que cantamos, Jesús mis pecados clavó a su cruz, de todos el precio pagó y ya no los llevo. Oh, gloria a Jesús, tengo paz con mi Dios. Hermana, no dejemos que Satanás nos atormente con esos pecados pasados que ya están perdonados, porque Cristo ya los ha quitado. Esa es la salvación, así de sencillo. Cristo muere en mi lugar, quita mi pecado, soy salva y curada de la enfermedad del pecado y tengo paz con Dios. ¿Eso no revoluciona cómo vivimos? Que ahora podemos acostarnos por la noche sin preocuparnos, sin pensar en toda la culpa del pasado, sin preocuparnos del futuro porque sabemos que Dios está conmigo, Cristo está conmigo, no tengo que llevar esa carga solo. ¿No nos hace regocijarnos en Él todos los días por su perdón y por consecuencia perdonar a los de nuestro alrededor? Poder tener victoria sobre el pecado, quitar ese egoísmo de encima, ese orgullo que nos estorba, esa ira. No tenemos que dar rienda suelta a nuestro pecado, porque Cristo nos da poder sobre el pecado. Eso es lo que ha ganado Cristo por nosotros. Así que, hermana, descansa en el Señor. Toda la gloria es para Él. Él herido fue, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados, lo ha hecho todo Él. Y nosotros solo tenemos que recibirlo y gozarnos en Él. Eso es la salvación, eso es el Evangelio. Cristo murió por mí. Que nuestras vidas diarias, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos, que refleje que eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Toda la gloria sea para Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese día cuando Dios culpó a Cristo por nuestros pecados. Señor, nunca vamos a entender eso. Vemos nuestro pecado, sabemos, Señor, lo que somos. A veces ni siquiera llegamos a entender toda la maldad que hay en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, por morir en nuestro lugar. Te damos gracias, ponemos nuestra fe en esa roca que eres tú, tu obra por nosotros en la cruz. Cristo murió por mí. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. No sé si lo he apagado o no. No lo vas a apagar.